En nuestro paseo sobre cómo escribir texto científico utilizando LaTeX, vamos a hablar de las tablas, cómo manejarnos con tablas. En este caso, vamos a entrar dentro del entorno tabular, el más común que se puede utilizar para tablas, y nos vamos a centrar en unas propiedades para ver una tabla de manera sencilla. Ya iremos en otras sesiones observando cómo podemos hacerlo, cómo podemos complicar bastante más nuestras tablas y hacerlas a nuestro gusto, todo lo complejas que nosotros queramos. Aquí lo que nosotros pretendemos es colocar una tabla sencilla, una tabla que vosotros podéis imaginar, y la manera de hacerlo es utilizar el tabular como ahí aparece. Daos cuenta que se asemeja mucho a un array, pero mientras que nosotros utilizamos el array solo para fórmulas, aquí vamos a utilizar el tabular como es ajeno, fuera de fórmulas, aunque luego veremos que podemos utilizar fórmulas también. En este caso vamos a verlo que necesitamos un entorno, como ahí veis, un entorno donde vamos colocándolo, donde tenemos una posición que nos determinará una cosa interesante y las columnas. Y luego los ítems que nosotros vamos colocando, separando siempre, como en el otro caso, con el ampersand, y así las columnas las separamos con el ampersand y las filas las separamos con la doble barra. Pues bien, la posición, que es opcional, lo que nos dice es cómo se va a colocar la tabla respecto a la base del texto. O sea, imaginaos, la tabla se coloca en una línea, está en una línea, pero respecto a esa línea de texto, ¿cómo se colocaría? Se colocaría, si le ponemos la B, en la parte inferior de la tabla, es decir, la línea de texto, y estaría la tabla así colocada arriba, como si la tabla se apoyara justo en la línea. Si le colocamos la C, lo que me dice es que la tabla estaría justo en medio de la línea. Y si le colocamos la T, lo que nos diría es que la tabla estaría justo al comienzo de la línea. O sea, ahí tenemos las tres posibilidades de poner la tabla. Por defecto es B, se coloca en la parte de abajo de la línea. Por defecto es como se coloca. Como normalmente nosotros cuando escribimos un párrafo, la tabla la ponemos justo en línea aparte, no vemos esa, porque no tiene texto al lado. Pero si escribiésemos texto al lado de la tabla, justo al lado de la tabla, se colocaría de la manera que ahí os estoy diciendo. Ya os digo que por defecto es la B, y es lo que más solemos utilizar en una tabla en medio. Si nosotros queremos poner una tabla centrada, pues se coloca dentro de un entorno center, y colocaría la tabla centrada. Colocamos center y el begging tabular, y el tabular y el center. Y así la tabla estaría centrada. Las columnas. Las columnas, al igual que ocurría con el array, las columnas se definen con tres letras, L, C, R, donde cada letra lo que me dice es la alineación de la columna. L izquierda, C centrada y R a derecha. Así tenemos la definición de las columnas. Tenemos que colocar tantas letras como queramos para cada columna que tengamos y de esa manera se colocaría. Y ahora unas opciones muy interesantes. El H-Link. El H-Link nos dibuja una línea entre filas. C-Link nos permite poner una línea pero de columna a columna dependiendo de la que nosotros elijamos. O sea, C-Link de NM nos colocaría, empezaría en la columna número N y terminaría en la columna número M. Así se identifica. El separador de la barra vertical lo que nos hace es separadores entre columnas, para colocar una línea entre columnas, o si queremos colocar cualquier otro carácter, pues podemos hacerlo de esa forma, de la siguiente que ahí veis. Escribiendo esto, donde el car, la letra car, lo único que me está diciendo es que ahí pongamos el carácter que nosotros queramos. Y ese carácter sería separador de columnas. Veréis luego qué uso más útil podemos hacer en ese caso. Un ejemplo. Ahí tenéis el ejemplo, cómo estamos colocando un entorno tabular para colocar ahí una disposición. Posición del ranking de poblaciones en España, del número de habitantes. Madrid la primera, Barcelona, Valencia, y cómo vamos colocando. La primera columna está centrada, la segunda y tercera columna está alineada a la izquierda y la última columna está alineada a la derecha. Hemos puesto los separadores entre columnas para decir que me haga una línea entre columnas y pongo el H-Link para decir que me haga una línea, ¿veis? Y así de sencillo colocamos el texto. Daos cuenta que es texto lo que estamos colocando. Habitualmente texto, los números son también texto. Pero podemos poner fórmulas. Vale, ponemos fórmulas y las ponemos como si fuesen, daos cuenta como cuando lo estamos colocando entre texto, entre dólares. Ponemos entre dólares y ahí aparecería. No es muy habitual porque si tenemos que colocar muchas fórmulas, en ese caso pues se colocaría en un entorno array, en un entorno más cómodo. El entorno tabular no entra dentro de una ecuación,
de una ecuación no se puede poner en un entorno tabular. El entorno tabular es exterior. Para hacer asemejaciones a tabulaciones dentro, a un tabular, a una tabla, dentro de una fórmula, entonces habría que colocar el array. Pero al revés tampoco, no se puede. No tiene sentido hacer texto, escribirlo como si fuese un array. Tiene más sencillo hacer las tabulaciones. Y podemos compaginar ambas, como ahí estáis viendo. Por último, sí querría señalar cuando queremos hacer unas tablas especiales. Por ejemplo, las tablas numéricas, es decir, aquellas tablas que tienen texto y luego tenemos un número que queremos que se alinee a la posición decimal. Es curioso, pero que suele pasar muchas veces. Queremos alinearlo a la posición decimal. ¿Cómo hacemos? Utilizamos ese carácter, el carácter coma, para que lo separe en la posición inicial o el punto, dependiendo de dónde lo vayáis a publicar, para que lo separe, para que ahí lo utilice. ¿Cómo? Muy sencillo. Observar. Ahí, ¿qué es lo que he hecho? La columna he dibujado o pretendo hacer 3 columnas. La primera columna será la de texto, la segunda columna es la parte entera del número que quiero poner y la tercera columna es la parte decimal que quiero poner. La separación entre la parte entera y la parte decimal, la coma decimal. De manera que esa coma me va a hacer de nexo, o sea, la línea que va a separarlos ambos. Entonces, como veis, la segunda columna, que es la parte entera, la alineo a la derecha. Y la tercera columna, que es la parte decimal, la alineo a la izquierda. Y así me hace el efecto de que todos los números están alineados sobre la tabulación decimal. Esto, por ejemplo, en un editor de texto como el Word o el OpenOffice, se llama tabulación decimal. Entonces, veis cómo podemos generar aquí un efecto de tabulación decimal simplemente utilizándolo así y poniendo ese carácter de separación. Ponemos coma, como ponemos punto, como hubiésemos podido poner lo que nosotros hubiésemos querido. Un igual, etcétera, lo que nosotros deseemos. Así podemos compaginar ambas y hacerles unas tablas numéricas bastante sencillas e interesantes. Todo esto que estamos viendo con tablas podemos complicarlo. Podemos hacer un tabular dentro de otro tabular, tablas dentro de tablas, digámoslo así. O podemos hacer una fila con 2 columnas o una columna con 2 filas. Podemos complicarlo, pero ya lo dejaríamos para otra ocasión, que lo hagamos tablas más avanzadas. Gracias.